Los colores de una institución, aquellos que normalmente pueden llegar a representarte que al ver a un gran futbolista en el campo puedas llegar a no solo retrotraerte a tiempos más importantes o en los que realmente has podido llegar a ver la gloria de tu institución o también la representación de que tarde o temprano ese dorsal, el tipo de textura y lo que representa pueden llegar a volver a mantenerte cada vez más cerca de hacer historia. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment, a través de esta interesante temática, las equipaciones, trataremos de abrir el estuche, sacar la aguja y además de ello el hilo para tratar de identificar los mejores colores y además de ello las mejores propuestas a través de las 20 equipaciones de la Premier League 25-26. Con una nueva temporada siempre llegan a estos pequeños márgenes para poder llegar a destacar y las opciones de que tarde o temprano puedan llegar a ser altamente significativas para el resto de la temporada. En este caso leeremos un pequeño espacio, como mencionábamos al principio, al destacar las equipaciones y los dorsales de cada uno de los grandes equipos que conformarán la Premier League para esta temporada. El margen será simple, tratar de identificar las características de las propuestas de cada uno de estos equipos al elegir sus equipaciones. Con ello también específicamente trataríamos de darles una nota a la hora de identificar aquellos que realmente han podido llegar a lograr un gran estándar a la hora de su equipación o de sus colores y también la característica de el por qué no le damos tanto mérito a lo demostrado para esta temporada. Con ello, antes de explicarlo mejor, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas de las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Ahora, para definirlo mejor, lo centraríamos en una calificación estándar en el que, como siempre, del 0 al 4.9 o básicamente del 0 al 4 será un reprobado, del 5 al 6 sería un aprobado, básicamente. Además de ello, del 7 al 8 o básicamente del 7 al 9 sería un aprobado excelente o un aprobado sobresaliente. Del 7 al 9, un aprobado sobresaliente. Y además de ello, del 9 al 10. Ahora sí, un aprobado excelente, en el que además de ello también, para ya definirlo mejor, el que también puedan llegar a darle me gusta y compartir este tipo de análisis si les entretiene y además de ello, si quieren poder llegar a ayudar a este pequeño medio de comunicación, representaría mucho para nosotros. Ahora, para poder llegar a hacer la temática más dinámica y poder llegar a entender de lo que trataríamos de desarrollar en este análisis, pasaríamos a ponerlo a prueba. En este caso, comenzando con uno de los equipos de esta Premier League, cuya calificación sería un 4.5 para la equipación de West Ham United. En este caso, su propuesta, aunque diferencial y específicamente algo más diríamos importante de lo que demostró la campaña anterior, en la que, bueno, realmente encontramos un equipo que básicamente le generó problemas a sus futbolistas a la hora de un cuello que, aunque muy característico, realmente importante a la hora de ejecutar un factor diferencial. También encontramos la característica de que era poco objetivo a la hora de disputar partidos y que muchos futbolistas tenían ya sea que cortar el cuello redondo para poder llegar a respirar mejor durante los partidos, sino también básicamente generar sobrecosturas para poder llegar a básicamente vestir la camiseta de West Ham United. Con ello, esta propuesta para esta temporada se vuelve algo más, diríamos, conservadora, pero también con la característica de que nos deja poco por lo que destacarle, ciertamente con la semejanza de básicamente decir que es parecida a una equipación de entrenamiento. Con ello no podríamos llegar a darle el aprobado y su calificación sería de 4.5. Más adelante encontraríamos Fulham. La verdad es que el equipo londinense cuenta con esta característica que a través de sus colores naturales, el blanco, el negro, el factor de lo que representa, por supuesto, siempre estar en cercanías al lago y además de ello las características de este equipo que normalmente cuenta con este factor de su afición que es mucho más, diríamos, beneficiosa de aquellos aspectos económicos que a veces le hacen una afición un poco más tranquila.
es bastante difícil poder llegar a poder acoplar cada una de estas características en una equipación. Con ello diríamos, lo pragmático siempre ha funcionado para Fulham, pero en este pragmatismo la idea de que realmente puedas llegar a también darle algo de insignia de tu institución, algo que realmente represente los colores de Fulham en tu dorsal, también es importante, y en esta camiseta realmente no lo encontramos. Básicamente se parece, como veremos más adelante, a la de Manchester United y en general a la de varios equipos que conforman esta línea de sponsor. Con ello, la verdad es que no es una mala camiseta, si lo vemos realmente es atractivo, pero la propuesta de que si quitamos el escudo de Fulham, realmente se convierte en una camiseta estándar de la selección o el equipo que les apoya. Con ello en general, no podríamos darle algo más de cara a su puntuación. Con ello pasaríamos a hablar de Aston Villa, cuya calificación sería de un 4.5. El por qué no es una nota de reprobado se centra específicamente en cómo vemos a continuación. La verdad es que sus características de cara a aportar el clarity, el violeta, una de sus mayores características, por supuesto. También encontramos varias semejanzas a lo que es la equipación de la campaña 24-25. Con ello diríamos que, aunque es difícil el poder llegar a básicamente temporada tras temporada aportar algo diferente, la idea de poder llegar a también darle algo más de factor diferencial al aficionado promedio, de por qué tiene que pagar tanto por un dorsal que realmente, si lo comparamos con la campaña anterior, no encuentra tantas diferencias. Realmente también nos deja la idea de que, aunque es difícil el poder llegar a aportar siempre un factor atractivo, la idea de que siquiera puedas llegar a, diríamos, alejarte del resto, nos da la característica de no poder llegar a probar a Aston Villa. Es una interesante y muy bonita camiseta para básicamente no alargarnos, pero la idea de que realmente si la asemejamos con la de la campaña anterior, encontramos muchas similitudes. Con ello, bueno, por ello sería el 4.5. Más adelante encontraríamos Tottenham Hotspur, su calificación de 4.5. Realmente una de las más difíciles de poder llegar a determinar una nota justa, debido a que encontramos en este dorsal para esta campaña el margen de lo atractivo, una propuesta diferente, el factor de que realmente básicamente tratas de cumplir con el margen de adaptar un dorsal con la insignia del white, del blanco y lo representativo del equipo de Londres, pero también con este factor de que trates de hacerla atractiva y con un factor diferencial al resto. Aún así diríamos que la característica se queda un poco corta a la hora de ser atractiva y poder llegar a decir que puede competir con el resto de cara a la diferencia. Con ello encontramos una característica en la que es una camiseta con un muy buen factor de cara a que demuestra algo diferente, por ejemplo, de la campaña anterior, pero también una propuesta algo escasa a la hora de identificarla básicamente como una camiseta de equipación normal, muy cercana a básicamente poder llegar a identificarle que perfectamente cualquiera no se podría llegar a dar cuenta y sería una camisa de entrenamiento. La verdad es que estas similitudes de cara a poder llegar a ser diferencial también es importante de cara al diseño y lo que pueda llegar a aportar a tus aficionados. Con ello 4.5. Más adelante encontraríamos Chelsea, el primer aprobado de este ranking. En este caso les daríamos el 5 debido a que la propuesta de cara a su sponsor Nike, para no alargarlo demasiado, se centra de nuevo en una característica, diríamos, minimalista, muy característico de cara a la marca y por parte del equipo londinense, este factor de que el blue siempre es un factor que realmente hace brillar a sus futbolistas, que les puede llegar a hacer, diríamos, mantener esta envergadura de equipo de alta calidad, y el margen de lo que representan los colores se mantiene ahí. ¿Por qué no es una nota más alta? Debido a que nos encontramos con esta temática de que Chelsea cuenta con, diríamos, este pragmatismo de la moda, de que realmente siempre puede llegar a tener interesantes dorsales, pero siempre se queda muy atrás a la hora de la propuesta, a la hora de proponer algo tal vez no tan positivo, o la característica de que a veces, como en este dorsal, nos queda un poco la idea de que no es una apuesta tan fuerte para realmente ser una camiseta memorable, un dorsal memorable. Aún así es bastante característica de las características del equipo londinense. Con ello le daríamos el aprobado y la característica de que también realmente es un muy buen dorsal. Más adelante encontraríamos, por supuesto, Newcastle United. Su propuesta también se mantiene algo estándar a lo que hemos visto en la campaña anterior, por ello no le daríamos el aprobado, diríamos, más alto, ya que en general si básicamente les preguntáramos probablemente si encontrarían diferencias de esta camiseta a la de la campaña anterior,
la verdad es que serían pocas. Es difícil porque Newcastle United siempre tiene que cumplir el margen de las líneas negras y el dorsal blanco y la representación de lo que es la equipación Magpie, pero también el factor de poder llegar a ser algo simple, elegante y también la característica de que aporte. Es por ello que realmente las puntuaciones altas cuentan con el valor de realmente destacar y distinguir, porque es difícil poder llegar a cumplir tantas expectativas, y además de ello también en este análisis tendremos en cuenta lo que es la expectativa del aficionado, que realmente básicamente no solo quiere hacer memorable o obtener la camiseta del equipo que sigue día a día, sino también la propuesta de sentirse atraído por aquellos clubes ingleses que siempre puedan llegar a ejecutar estos, diríamos, dorsales atractivos. Y en Newcastle United, digamos que la propuesta se mantiene en cierta forma, pero todavía con un margen bastante pragmático. Con ello la nota no ascendería a más que el 5. Más adelante destacaríamos también a Brighton and Hove Albion. En este caso la verdad es que por parte del equipo Seagull le daríamos un 6, debido a que la campaña anterior ya encontrábamos un dorsal, diríamos, ya muy habitual. Por ahora este trata de volver a un color más claro, la característica de también destacar a través de colores más celeste, y además de ello el pragmatismo de volver a líneas más delgadas. El contexto es poder llegar a básicamente hacer una equipación más rígida de cara al contexto, diríamos, diferencial de lo demostrado anteriormente, pero mantenerse cerca del margen de lo que ha sido el pasado. Básicamente combinar algo que no has hecho anteriormente, y la propuesta de tratar de proponer nuevos colores y una temática también minimalista. Por parte de su sponsor también encontramos lo mismo, esta practicidad a la hora de que todo combina. Con ello no diríamos que es una mala equipación, no lo suficiente para realmente sorprendernos, pero realmente hace un eficiente trabajo a la hora de decir que es uno de los dorsales más característicos que podremos llegar a ver esta temporada. Por ello le damos el 6. Más adelante, a través de otro 6, destacaríamos a Brentford. En este caso, a la hora de lo que es de nuevo otra interesante propuesta, pero con un, diríamos, margen en el que la evolución es importante. Realmente también encontramos una propuesta en la que Brentford trata de básicamente hacer algo diferente, característico, y también algo que ya hemos visto en la última década, la hora de volver a estos dorsales que se asemejan más al pasado que al presente, con estos colores o estos estilos que realmente son más arraigados, que por ejemplo los ha adoptado bastante Adidas para esta, diríamos, margen de la temporada. Diríamos, recordar las primeras épocas del año 2000, y con ello para Brentford realmente una característica de un dorsal que, a pesar de que su sponsor y su línea de acompañamiento no hace que la camiseta brille tanto, realmente encontramos muy buen estilo, y además de ello la idea de que realmente se nota por lo menos una apuesta diferente. Con ello, aunque no es la, diríamos, la gran sorpresa, realmente destaca la propuesta que tratan de ejecutar, algo diferente al resto, y con ello le daríamos un 6. Con ello, más adelante pasaríamos a Manchester, y específicamente a Manchester City. Su propuesta sería calificada con un 6 debido a la característica de que los Sky Blue, de la mano de su sponsor, por supuesto Puma, realmente siempre han tratado de, diríamos, ejecutar algo atractivo, pero con una propuesta realmente arraigada a la hora de ser diferente, a la hora de esta propuesta. Muchas veces han logrado muy buenos dorsales en los últimos ya 5 años de este acuerdo entre Puma y Manchester City, pero la característica de que por ahora la verdad es una camiseta cuyo mayor factor es una línea blanca que se encuentra desvanecida, y con ello también el logo de Manchester City y la propuesta de sus sponsors, pero nada más. Básicamente estamos describiendo la camiseta de Manchester City, pero no algo que realmente nos demuestre que tiene un factor añadido, un factor que realmente, diríamos, sienta algo más de arraigue para el aficionado. Con ello realmente es una camiseta que nos deja algo decepcionados, ya que aunque es elegante y vistosa, la verdad es que la propuesta en general también nos demuestra que tal vez no tengamos esta tendencia a recordarla tanto, como por ejemplo la camiseta que representó la consigna del triplete de Manchester City, con este escudo centralizado, el factor de este cuello invertido que, aunque no era completamente circular, con este color vino tinto, era también muy significativo de cara a los anteriores colores de Manchester y de cara a su pasado y su futuro. Pero en esta camiseta la verdad es que
no encontramos ninguna de estas características de mayor cercanía con la afición y el factor histórico, y también arraigado a la propuesta diferencial. Con ello pasaríamos a pasar a hablar de su hermano, en este caso Manchester United, hermano de ciudad, por supuesto. Ahora mismo la propuesta de Adidas, en este caso, se centra también en encontrar, bueno, la oportunidad de explotar a uno de los equipos con mayor tendencia de ganancia en camisetas en el mundo, Manchester United, solo superado por Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Dato también interesante, pero que también nos deja una propuesta que por parte de Manchester United, con que tenga el escudo de los Red Devils, un dorsal que también representa el valor de la institución. Por ejemplo, en este caso esta equipación también da un pequeño honor a Old Trafford. Diríamos que es suficiente. Aún así diríamos que no es una realmente apuesta altamente arriesgada. Con ello es una buena camiseta, no diferencial en comparación a las otras. Digamos que ello es porque no le puntuamos más, pero también la idea de que realmente arraiga los colores del club, la característica y la ignominia que trata de demostrar para esta temporada, de nuevo volver a cierto arraigo en la división y también poder llegar a demostrarla con estilo. Con ello diríamos que, bueno, se mantiene en un 6, una camiseta realmente interesante, de aquellas que realmente son vistosas en el campo, pero no lo suficiente realmente para destacar de forma diferencial ante el resto. Veremos si los Red Devils lo pueden llegar a lograr a través de lo deportivo y tal vez a través de esta interesante camiseta. Con ello pasaríamos a hablar de los primeros aprobados en excelente, perdón, en sobresaliente. Hasta nosotros olvidamos nuestras calificaciones, perdonen. En ello encontraríamos a Arsenal, sería el primer 7 de esta clasificación de cara a una propuesta no solo diferente a lo que vimos la campaña anterior, sino también un margen que realmente demuestra esta evolución que siempre trata de ejecutar a Arsenal, la propuesta diferente, nuevas estrellas y también una propuesta que atraiga al público, una afición que realmente siempre es propuesta a la hora de buenos dorsales, algunos realmente diríamos con propuestas muy fuertes, algunas tal vez no han salido tan bien, otras muy bien, pero aún así esta camiseta arraiga diríamos características propias de, por ejemplo, diferenciarse del resto, algo que por parte de Adidas, bueno, también es importante para equipos como Arsenal, básicamente no parecerse a la de Manchester United, por ejemplo, y con ello la característica de que realmente vemos una buena camiseta, útil de cara, diríamos que compagina el buen momento que están viviendo a través de la elegancia y también el margen de que, porque no puede llegar a ser importante para recordar en esta temporada en la que los Gunners tratarán de hacer historia. Veremos si lo logran por ahora con esta interesante equipación. Más adelante pasaríamos a hablar de Bournemouth, uno de estos equipos que diríamos siempre encuentran una temática muy compleja durante el inicio de otra temporada, que es básicamente proponer una camiseta diferente a la de líneas negras y líneas rojas que vimos la campaña anterior. Con ello esta temporada nos proponen una camiseta negra de líneas negras y líneas rojas. Así que bueno, es básicamente lo mismo, pero realmente encontramos un factor de elegancia y diferenciación de la anterior, además de ellos dotes degradados que demuestran que aunque el equipo a través de las ausencias en el campo que están sufriendo de cara a varias salidas que han tenido, realmente fomentaron una propuesta interesante y atractiva. Con ello esperemos que también lo puedan llegar a acompañar o compaginar en el campo, realmente una bonita camiseta. Además de ello, por parte de Burnley, la primera clasificación más alta que vemos a continuación sería de 7.5, ya que el equipo también es de estos que siempre tienden a tener problemas de cara a la oportunidad de ser diferentes, básicamente con el color violeta y el claret, lo cual aún así para esta temporada nos dejó una equipación interesante a la hora de la propuesta en, diríamos, algo realmente diferente al resto, pero también atractivo y además de ello significativo para la afición, que valga realmente la pena el demostrar algo de innovación, algo siempre importante y que realmente el aficionado se sienta, diríamos, con algo más de satisfacción a la hora de desembolsar bastante para poder llegar a obtener una camiseta como esta. Realmente es una linda equipación y con ello también característica de los colores de Burnley. Veremos si le puede llegar a traer algo más de suerte de cara a una temporada que parece difícil, pero bueno, la idea de que siempre se puede llegar a sorprender en la Premier League, aquellos que pueden llegar a demostrarlo. Con ello pasaríamos a hablar de Wolverhampton Wanderers, que recordemos tiene su propia línea de marcaje a través de sus equipaciones. Básicamente ellos mismos hacen sus equipaciones a la hora de no haber podido llegar a firmar un sponsor hace más de
2 años, diríamos. Con ello, la verdad es que encontramos una camiseta característica de cara a los colores, diferencial a la hora de poder llegar a aportar este cuello en polo, que muchas veces es interesante a la hora de la propuesta en el deporte, y además de ello, a la hora de que no sea tan abierto, también ejecuta, diríamos, un mayor aire de deportividad. Con ello, la verdad es que encontramos una camiseta minimalista que aporta de cara a la insignia del color de la institución, y además de ello el margen de que realmente son de estas camisetas que básicamente si la compras el día de hoy te puede llegar a servir para los próximos 10 años, porque realmente es de estas camisetas que no son feas, pero también son atractivas de cara al presente y el futuro. Básicamente es no tan arriesgada para realmente ser una decepción, pero tampoco tan satisfactoria para decir que es básicamente una gran sorpresa. Con ello la calificación de 8 porque realmente cumple el trabajo de ser atractiva a la hora de la propuesta del aficionado en general y del factor del equipo. Con ello pasaríamos a hablar de Leeds United, en este caso una camiseta realmente satisfactoria de cara a la propuesta, en el que básicamente al tratar de romper de nuevo el molde de una equipación blanca es difícil para Leeds United. Ha representado también estos bordes en la zona de la manga, como veíamos hace unos instantes, en toques amarillos y azules, una característica interesante a la hora de el valor del club. Y además de ello su sponsor también, en este caso Red Bull, diríamos que no sobresale demasiado, sino que al contrario hace que el equipo sea o el dorsal en general sea, diríamos, equilibrado de cara a los factores de la visibilidad. Para entenderlo mejor, básicamente no destaca demasiado, pero tampoco lo insuficiente para básicamente equilibrar el dorsal. Con ello, una interesante propuesta por parte de Leeds United y que esperemos tal vez pueda llegar a brindar al equipo de la representación de las rosas blancas algo de suerte para esta temporada. Con ello pasaríamos a hablar de Sunderland, otro equipo por parte de una propuesta en ascenso y que también trata de arraigar buenos colores a través de la tradición. Los Black Cats, como vemos a continuación, ha podido llegar a firmar un dorsal de nuevo centralizado con valores realmente retro, diríamos interesante a la hora de que no es algo que vemos tanto tiempo, pero aún así diríamos que en comparación al resto realmente puede llegar a destacar. Tal vez no puede llegar a tener algo más de enfoque o fuerza de cara a sus sponsors que tal vez no hacen que la camiseta destaque tanto, pero aún así sigue siendo una buena equipación y realmente diferencial para una temporada importante en la que de nuevo tratarán de ser competitivos y demostrar por qué durante tantos años han sido un equipo histórico de la Premier League. Y además de ello también la oportunidad de destacar este dorsal ante tu viejo rival de ciudad, en este caso por supuesto Newcastle United. Con ello pasaríamos a hablar de las grandes puntuaciones o el ranking final. En este caso posicionaríamos a Liverpool con una calificación de 8.5 en su traspaso final a de nuevo regresar a Adidas luego de su transición con Nike, en el que por ahora nos dejan un primer dorsal con muy buenas características o equipación con muy buenas características, realmente muy interesante de cara a la capacidad de este nuevo estilo que está trayendo la marca a la hora de la tradición de lo que han sido los anteriores años o el inicio de la década de los 2000, donde veíamos estas franjas curvas, características a través de las tres líneas y el factor de hacer algo también, aunque impetuoso, también pragmático, y la idea de que también arraigado con, diríamos, estas pequeñas texturas que no se notan tanto a la hora de ver al futbolista en el campo, pero verlo de cerca hace que la camiseta tenga algo más de valor diferencial. Demuestran que por ahora Liverpool estrena su patrocinio con algo más de ilusión de cara a la temporada, y ello también le puede llegar a, ¿por qué no?, darle o brindarle de estilo de cara a de nuevo tratar de conquistar el fútbol inglés. Con ello pasaríamos a hablar de su rival de ciudad, aunque ya no tan cerca, en este caso hablando de el derby de Merseyside, que por ahora se amplía un poco a las zonas de las inmediaciones del mar y que por ahora nos deja un primer equipo de Everton que justamente con estas características del valor del mar, de lo característico de la ciudad de Liverpool, proponen una, diríamos, alineación de cara a los colores, característica de la institución, pero también con este valor agregado de las franjas
en vertical, muy característico básicamente a la vinculación del mar y también del valor agregado de lo que represente básicamente una temporada muy significativa para el equipo. De la mano de Castore realmente encontramos una equipación que por lo menos trata de proponer algo diferente, pero también con la idea de no sobresalir de forma extrema, con ello una buena equipación y también característica para los valores de los Toffees. Esperemos que ello también, ¿por qué no?, le pueda llegar a brindar algo más de ilusión a sus aficionados. Con ello pasaríamos a hablar del top, en este caso de la clasificación de los dorsales y equipaciones de la Premier League, en este caso calificando a Crystal Palace con un 9. Realmente la propuesta de los Eagles realmente nos atrajo desde el primer día, realmente una equipación que no solo, como estamos viendo en este último tiempo, arraiga de nuevo lo tradicional, sino también puede llegar a explorar nuevos colores y temáticas interesantes que hagan que de nuevo el aficionado pueda llegar a sentirse que realmente vale la pena pagar temporada tras temporada por una nueva equipación y que represente a su equipo, un equipo Crystal Palace que está viviendo una de sus mejores eras doradas de la mano de Oliver Glasner y de sus grandes futbolistas, y con ello otra temporada de ambición, realmente vale la pena destacarla con un gran dorsal. Con ello le posicionaríamos con un 9, cerca de ser diríamos la mejor equipación de la temporada, pero lastimosamente para ellos el equipo que se roba este galardón es Nottingham Forest, en este caso con la característica de poder llegar a diferenciarse de la campaña anterior, poder llegar a mantener los colores de la institución y además de ello este factor diferencial como simplemente un marcaje al escudo y además de ello el factor de un cuello en polo, realmente pueden llegar a no solo representar simpleza y pragmatismo, sino también la idea de una camiseta que realmente es de aquellas que atraen al público y además de ello aquellas que son significativas tal vez al transcurso del tiempo. Recordemos que esta temporada Nottingham Forest regresa a Europa y con ello la ilusión de hacerlo, diríamos, de la mejor forma posible se mantiene para el equipo inglés, en el que con ello culminaríamos las calificaciones de cada una de las equipaciones de los equipos de la Premier League. Por supuesto me disculpo si nos alargamos demasiado y con ello muchas gracias por vernos, y antes de irnos nos gustaría preguntarles cuál de ustedes creen que sería, diríamos, las calificaciones que le darían a cada uno de estos dorsales, o por ejemplo, cuál es su dorsal favorito de cara a esta temporada 25-26 en la Premier League, en el que como siempre su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.